Hemos invitado esta mañana a Ricardo Pasco y le aprecio mucho a Ricardo, que bueno, pues es un filósofo y político y además en su momento embajador de México en Cuba, que esté aquí para analizar el papel de México en esta crisis venezolana, la situación per se y lo que nos adelanta Reuters. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Qué estás viendo, Ricardo? Bueno, en primer lugar, me parece que el papel de México siempre fue incómodo en esta triada de países, Colombia, Brasil y México, en un cierto sentido que lo diferenciaba de Colombia y Brasil. Colombia y Brasil son vecinos y directos afectados de la crisis política y social de Venezuela. México indirectamente, porque nos llegan los venezolanos en oleadas de migración. Pero en realidad es Colombia, incluso yo diría Colombia principalmente, pero también Brasil, quienes como países han sido más afectados. Entonces, en ese sentido, ha habido un interés mayor de esos países por darle una salida al asunto. Ciertamente, los tres países tienen cierta afinidad con Maduro. Hay que recordar que uno de los primeros actos que hizo Lula cuando entró a la presidencia fue convocar a una reunión latinoamericana o de sudamericana, como queriendo recrear una especie de acuerdo de países de Sudamérica, e invitó a Maduro, cosa que provocó mucho malestar entre quienes asistieron, porque había varios países que no estaban de acuerdo en que estuviera Maduro, y esto provocó un desaseo y de hecho el fracaso del intento de Lula por crear un bloque de países sudamericanos. Pero el hecho es que México ha tenido, y Morena particularmente, una relación muy estrecha con el régimen de Maduro. Muchos personeros de Morena han ido a muchos eventos en Venezuela, han dado todo el apoyo al proceso político en Venezuela. Incluso hay voces hoy en Morena que consideran que López Obrador debiera públicamente apoyar a Maduro y apoyar su victoria electoral. ¿Te imaginas que llegara a hacer eso AMLO? ¿Lo imaginas a AMLO reconociendo a Maduro en un contexto de esta naturaleza, en este momento que estamos ya viviendo? Bueno, no lo ha hecho y por eso se ha desafanado. No, sí. Ahora, yo creo que es su propensión personal. Él tiene mucha afinidad con el modelo de Maduro. Imagínate. Pero el modelo de Maduro cada vez se parece más al modelo de Nicaragua en estos momentos. Sí, sí. No, absolutamente. Y esa es una de las diferencias que hay. Por ejemplo, Brasil acaba de retirar su embajador de Nicaragua. Es decir, Brasil está en realidad en otra actitud frente a todo esto que la posición más intermedia de Petro y más radical de Andrés Manuel. Yo considero que Andrés Manuel básicamente está más de acuerdo en reconocer a Maduro, pero sabe que no lo puede hacer. Es que imagínate lo que significaría que México reconozca a Maduro cuando, aunque no han entregado las actas, que ese es el tema principalmente, o todas las actas, bueno, se tienen ya datos muy duros. La revisión, por hablar de Washington Post, que hizo de las 23,000 actas, en donde le da a González Urrutia 6 y pico millones de votos contra 3 y pico millones a Maduro. Es descomunal la diferencia. Entonces, sí, ¿cómo sostienes eso? ¿Y cómo dices, espéreme a que termine el tribunal de resolver si ni siquiera se han entregado las actas? Sí, no, es toda esta idea de exigir que los órganos electorales emitan su opinión antes
de que México diga algo, obviamente es una actitud en realidad complaciente con el régimen de Maduro. Yo creo que... O ganar tiempo, si quieres. Bueno, para darles tiempo para ganar tiempo. Yo lo que creo, Carmen, yendo rápidamente al extremo, es... Yo creo que va a ser muy difícil sacar a Maduro. Yo no veo que caiga Maduro. Mira, si el régimen cubano ha podido sostenerse más de 60 años con acoso, con bloqueo, etcétera, etcétera, Venezuela puede resistir esto, porque tienen el... Bueno, más que Venezuela, Maduro. Bueno, porque Venezuela está, en este momento está la gente en la calle. No, pero también Maduro, también en Cuba. O sea, la gente está en la calle, la gente está huyendo de Cuba, vamos a decirlo así. La gente huye de Cuba y protestan un poquito, pero hay represión inmediata. Entonces los regímenes pueden sostenerse. Es que aquí hay una lección. Sí, ya estás hablando de una dictadura, ya estás hablando de algo de esa naturaleza. Hay que hablar de esto, porque también mira Nicaragua. O sea, Daniel Ortega y su mujer pueden sostenerse de una manera insólita con un régimen absolutamente retardatario, peor que Somoza incluso, y ahí están, y nadie los puede tumbar. Y además tienen amigos, porque resulta que el Foro de Sao Paulo e incluso el Grupo de Puebla nunca se atreven a criticarlos. No se atreven a criticarlos. El Grupo de Puebla, ¿qué ha dicho? Los socialdemócratas latinoamericanos, ¿qué han dicho? El único de izquierda que realmente ha protestado seriamente es el presidente de Chile, Boric. Entonces, yo lo que veo... No, Boric no le ha dado vuelta, Sí. Ha sido directo respecto. Sí. Al final de cuentas, estás hablando de unas elecciones, más allá de si es de izquierda, de derecha, de centro, de lo que quieras, es un proceso electoral y lo que se necesita es que se cuenten los votos, que se contaron y que se muestren las actas, punto. Así es. Y entonces... y Boris lo tiene clarísimo. Yo creo que la salida de Andrés Manuel de esto es para no tener que pelearse con Maduro. Porque también hay que recordar que tanto Maduro como Petro especialmente, Andrés Manuel como Petro en Colombia, pues recibieron dinero y apoyos de Maduro para sus campañas. ¿Quién dices? Andrés Manuel y Petro. ¿De dónde sacas eso, Ricardo Pasco? A ver, termina la frase. ¿Andrés Manuel y Petro recibieron dinero de Maduro? Recibieron dinero de Maduro para sus campañas. ¿Pero de dónde sacas eso? Ellos gente de ellos lo han dicho. ¿De ellos Petro AMLO? Sí. ¿En dónde? Lo han dicho en comentarios que yo he escuchado. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. ¿Y se puede saber quién? Les tendría que preguntar si quieren que diga sus nombres. Yo podría decir sus nombres, pero son ellos, incluso algunos de sus asesores jurídicos, sus asesores contratados por ellos, o sea, no miembros de sus partidos, pero asesores contratados por ellos que han hablado de esto. ¿Y en algún punto les preguntarás para saber si es publicable esto? Sí. Porque es muy delicado, muy grave. Es sumamente delicado, pero lo reconocen y lo saben. ¿Y de qué dimensión sería este apoyo que tú dices te han contado estas personas? Suficiente para crear un compromiso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Andrés Manuel tiene un compromiso como para salirse en este momento de esta negociación? Porque ya no quiere pelearse con Maduro. Entonces ya prefiere. ¿Por qué? Porque él ya ve que Lula, por lo menos, después de su visita con Boric en Chile, Lula ya está en plan de incluso desconocer la victoria de Maduro. ¿Y Petro no me extrañaría también? Petro podría ser. Petro está en una posición endeble porque ya no es un presidente muy popular. Entonces él tiene que fortalecer su posición. Y el tema de la migración de venezolanos a Colombia ya es un nivel de crisis política total.
Entonces, la posición de Petro y de Lula puede acercarse más a un desconocimiento ya público de Maduro y no es la posición de Andrés Manuel. Andrés Manuel no quiere eso y por eso se sale del grupo de los tres para no tener que comprometerse. ¿Y por qué entró si se iba a salir? Porque él pensó que iban a defender a Maduro, que iban a poder salir airoso con crees? esto. Sí, Morena, pues sí, Morena está con Maduro. Morena apoya a Maduro. En este momento, es que a ver, es que hay un Carmen, punto de quiebre, hay un punto de quiebre que es la ellos. elección. Te entiendo perfecto una parte, pero déjame detener aquí. Es un tema que si se ha o no tenido relación con Maduro a lo largo de la historia, pero aquí estamos en un punto de quiebre de una cosa que ocurrió, que es una elección que sucedió, una elección donde acudieron millones de personas, votaron millones de personas, se votaron y se contaron esos millones de votos. Existen unas actas, están disponibles desde la oposición. Hay un evento gigantesco que es la elección. Ese es un punto de quiebre, independientemente de tus relaciones anteriores o tu afinidad, etcétera. Esa situación hace las cosas totalmente distintas. Por eso el papel de México y el papel de AMLO es crucial. Preocupa enormemente que digas, como nos has compartido, que has oído de gente cercana a Petro y AMLO que recibieron apoyo de Maduro para sus campañas y que ese compromiso pues es algo que estaría condicionando la actuación de el gobierno de México. Es muy grave, Ricardo Pasco. Sí, por supuesto que es muy grave. Pero mira, no es una cosa insólita. Digo, también Maduro apoyó a Cristina Kirchner y ahí estaba el famoso avión que llegó con $700 millones, ¿no? A lo que voy es esto en el caso particular de Andrés Manuel. ¿Por qué insiste tanto él como Claudia en que hay que confiar en los órganos electorales? Porque suena bonito, pero pero es la tesis de ellos sobre su propia elección y sobre su propio proyecto. Quieren defender al Poder Judicial. Por eso, precisamente en el momento en que estamos destruyendo el Poder Judicial en México y se está planteando un acercamiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo en nuestro propio país a través de la reforma que están proponiendo. Están controlando el Tribunal Electoral. Están controlando el INE. Entonces, llamar a confiar en los órganos electorales para ellos es un acto en defensa propia. En un momento donde tú dices controlan nuestros órganos electorales. No importa, actas, no actas. Lo importante es lo que dicen los órganos electorales. Y lo han reiterado 1000 veces en los últimos días. Y es porque como acto en defensa propia están defendiendo lo suyo aquí en México y lo que están haciendo aquí, que es, en el fondo, la tesis es válido que el Poder Ejecutivo controle a todos esos órganos y que sean prácticamente una unicidad en términos de Estado. Y pasando por eso, también el control sobre el ejército, pues pasar la Guardia Nacional al ejército equivale a lo mismo, a crear realmente grupos sólidos. Entonces tienes una concepción de lo que es el Estado, que ellos comparten plenamente con Maduro y entienden esa lógica. Por eso la defensa de México en este asunto es que hablen los órganos electorales. Y ya estamos esperando que hablen. En realidad ya hablaron. Por lo menos el órgano electoral ya habló. Ahora está supuestamente en el tribunal ¿electoral? No, el tribunal, el Tribunal Supremo en el caso de Venezuela. De asuntos electorales, bueno, sí, el Tribunal Supremo. Pero es en general, es como la Suprema Corte de Justicia. Digamos, ¿no? la instancia Así judicial máxima, estamos por saber qué decide. Citó a los 10 candidatos.
a comparecer. Sí. Y en eso estamos, a saber qué pasa. No se presentó el opositor porque si me presento me detienen. Sí, sí. Entonces, ahora están lanzados en que quienes están en contra son fascistas. Y entonces los fascistas tienen que ser derrotados. Entonces están aprobando leyes para poder como Nicaragua apresar a los fascistas. Entonces es el control del Estado. Y yo te digo, Carmen, es el modelo que trae en la cabeza Andrés Manuel. Él comparte esa visión. Él ha pasado todo el sexenio tratando de construir eso. Su gran frustración fue perder la mayoría calificada en el 21. Su gran gloria es que él cree que ya le van a dar la sobrerepresentación y con eso, en un mes, en el mes de septiembre, pretende aprobar todo eso y dejar a México con una estructura jurídica estatal parecido a Venezuela, sin órganos autónomos, por ejemplo. Nadie vigila cómo se utiliza el presupuesto en Venezuela. El ejército está unido al poder ejecutivo. El tribunal electoral es del ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia está subordinado al ejecutivo. Ese es el gran sueño. Esa es la gran fantasía del paraíso estatal para México y es lo que quiere Morena. Por eso no se van a pelear con Maduro, porque en realidad Maduro encarna el proyecto que entienden y por eso la defensa de ellos, tanto él como de Claudia, porque Claudia lo ha dicho con toda claridad, es que hablen los órganos constitucionales de Venezuela. Bueno, ya el órgano electoral ya dijo que ganó Maduro. ¿Para qué discutimos las cosas? ¿Qué más da si entregan las actas? El órgano electoral ya habló. Ya no hay más. Es como si dijéramos, el INE aquí ya habló. El Tribunal Electoral ya habló con relación a Claudia ayer. Bueno, nadie está diciendo, a ver, preséntame el acta, ¿no? No, pues se supone que los órganos hablan objetivamente, con independencia. Sí, bueno, en México se dio todo el procedimiento legal. Ayer mismo tenemos ya el cierre. No se está discutiendo la legalidad de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Eso no está en discusión, pero en Venezuela sí, porque en Venezuela no se ha cumplido el punto nodal, que es que entreguen las actas. No, pero para Andrés Manuel y para Claudia eso no es tema. En realidad no es tema. Y por eso se salen. Porque para Lula y quizá para Petro sí es tema, pero para ellos ya no. Para ellos el tema es simplemente que hablen los órganos y ya dictaminaron. Aunque no haya actas. Aunque no haya actas. Qué barbaridad. Ricardo Pasco, gracias por estar aquí, embajador. Muchas gracias. Seguiremos hablando si me lo permites. Con mucho gusto. Gracias y buenos días. Volvemos.